En el mundo de Tensura existen principalmente 4 dragones verdaderos: Beldanaba, el dios dragón estelar; Belsart, el dragón de hielo blanco; Belgrind, el dragón ardiente; y Beldora, el dragón de la tormenta. Más adelante, y dependiendo de la versión que hayas leído o visto, se introducen más dragones verdaderos, pero el día de hoy nos concentraremos en estos 4, a excepción de Beldanaba, quien, como todos sabemos, murió, y por lo tanto, aunque su historia es importante como antecedente, activamente no forma parte en la serie. Recuerda que utilizaremos información tanto de la novela web como de la novela ligera. Ahora, los 3 dragones restantes son hermanos, y su relación va más allá de lo que parece a simple vista. Los dragones verdaderos guardan una estrecha relación tanto en sus lazos afectivos como la forma en la que interactúan unos con otros e incluso con conceptos de la física que vamos a explorar más adelante. Primero, su relación de hermanos. Belsart es la hermana mayor, una hermana protectora que siempre intenta velar por la seguridad de los otros dos. Sin embargo, tiene un complejo de inferioridad, ya que su difunto hermano Beldanaba le dio su reconocimiento al señor demonio Guy Crimson antes que a ella. Esto la llevó a mantenerse al lado de este señor demonio y eventualmente a desarrollar sentimientos y lazos afectivos con él. Al mismo tiempo, Belgrind, quien es más bien como una hermana cariñosa y muy emocional, ella no repara en reñir con Beldora, y aunque es quien le demuestra más afecto, también es quien le reprende más fuerte. A diferencia de su hermana, ella es mucho más segura. Belgrind también llega a idealizar a una persona en la forma del emperador Rudra. Comienza por admirarle de manera pura y sin envidia. Posteriormente se convierte en su mano derecha, y es ahí cuando empieza a desarrollar sentimientos por él. Por último, Beldora, el hermano menor, quien no piensa mucho en proteger a sus hermanas. En su lugar, solo quiere divertirse y evitar que ellas lo reprendan. Es un niño en términos de dragones verdaderos, que forma una relación, en este caso con un monstruo al que le dio nombre, el slime Rimuru. Beldora formó una relación sincera, y aunque él era infinitamente superior a Rimuru, quiso que se trataran como iguales y compartieron un apellido: Tempest. De esto podemos deducir 2 cosas. La primera, que su relación es bastante simple. Belsart, como la mayor, se responsabiliza por ambos, pero la presión la hace buscar refugio en otras cosas. Belgrind, como la segunda, se preocupa más por su único hermano menor y tiene mayor libertad al no tener tantas responsabilidades. Y Beldora, siendo el menor, solo ve por sí mismo y busca divertirse. Hasta el momento serían una familia convencional. Entonces viene la segunda observación. Los 3 comparten la pérdida de su hermano mayor, Beldanaba, y esto provoca que los 3 busquen llenar ese espacio de diferentes maneras. Belsart es alguien que necesita la validación de otra persona que considere superior, y al mismo tiempo quiere alcanzar ese estatus de superioridad. Por esto genera una fijación con Guy Crimson, el ser más poderoso del mundo, encargado de ser el juez que ha de acabar con civilizaciones enteras con completa frialdad si éstas fueran a provocar un cambio en el status quo del mundo. Es él quien representa la fuerza sucesora a Beldanaba. Estar al lado de un ser con tal autoridad y fuerza es lo que hace que Belsart se sienta validada. Belgrind ve en Rudra los ideales de su hermano, de crear un mundo pacífico donde todas puedan vivir en armonía, además de que también es fuerte. Su principal característica es que él quiere unificar el mundo, y para eso peleará cuanto sea necesario, sin asesinar a nadie y con una pasión ardiente. Recordemos que la batalla eterna entre Guy y Rudra comenzó precisamente porque también ellos apreciaban a Beldanaba, y cada uno quería cumplir su visión a su manera. Entonces no había mejor manera para recordar y llenar el hueco que él dejó en la vida de las hermanas que tomar el lado de cada uno de ellos. Beldora, en cambio, no tuvo una verdadera relación con su hermano, ya que no compartieron mucho tiempo juntos en términos de dragones, y por lo tanto lo que él quería era precisamente un hermano, alguien con quien jugar, con quien reírse y divertirse, y ese alguien fue Rimuru, quien más adelante llegó a ser conocido como el Señor Demonio, creador del caos. Ahora pasemos a hablar de sus poderes, ya que para poder terminar de comprender su relación es necesario saber de qué son capaces. De acuerdo con Ciel, las habilidades definitivas son la manifestación del alma,
Y en ese sentido, si tú desarrollas una habilidad definitiva, esta te recompensa mientras más fiel seas a tu propia esencia. En el caso de Dino, por ejemplo, Señor de la Pereza Belfegor no mostró sus verdaderas capacidades porque desobedeció su propia naturaleza. Dino siguió órdenes y trabajó duro por cumplirlas, algo que la pereza no hubiera permitido, por lo que su habilidad se hizo más débil. En cambio, Rey Caído Luciel era la representación de su lado orgulloso, como alguien que no obedecería ni al bien ni al mal, sino a sus propios impulsos, por lo que cuando la utilizó para proteger a sus compañeras Gracia y Pico, logró fuerza más allá de la del mismo Segión. Así que si analizamos las habilidades definitivas de estos tres hermanos, podremos comprender mucho mejor su personalidad y su relación. Belsar tiene a Señor de la Paciencia, Gabriel. Esta habilidad le confiere el control de la desaceleración y por consecuente del frío. Belsar tiene una obsesión con el control, de tal forma que para alcanzar sus fines hará cualquier cosa, con total frialdad, del mismo modo que Geek Crimson puede asesinar personas o naciones, sin ser precisamente un ser malvado, sino cumpliendo el rol que le encargó Beldanaba. Como hermana mayor, la autoridad que ejerce con sus hermanos es más bien restrictiva, no le gusta que hagan lo que les dé la gana, quiere que se comporten y cumplan un rol en el mundo, de tal forma que todos actúen en un ambiente controlado, y es de hecho la más fuerte de los tres, lo cual se ve reflejado en que posee una segunda habilidad definitiva a Rey de la Envidia, Leviatán, que le permite degradar las habilidades de otras personas y robar su energía. Todas las habilidades de la serie de la virtud tienen su contraparte en la serie del pecado, y la contraparte de Gabriel es Leviatán. Mientras una controla la desaceleración, la otra puede robar energía de un sistema. Ahora, vamos a comenzar a introducir algunos términos de física que nos ayudarán a comprender mejor estas habilidades. Cabe mencionar que no seré muy minucioso con estos términos, la idea es comprender en un nivel básico cómo funcionan. El detalle de los fenómenos físicos lo pueden investigar por separado, o si tú conoces mejor estos términos, siéntete libre de compartirnos tus observaciones en los comentarios. Primero, la temperatura, de manera muy general, es el resultado del movimiento de las partículas y mientras éstas más se muevan, más caliente será algo. Mientras menos lo hagan, más frío. En ese sentido, la desaceleración reduce la velocidad de las partículas o de los objetos gradualmente, causando que estos se enfríen. En un sistema donde no hay movimiento, la temperatura es cero, y es lo que conocemos como el cero absoluto, la temperatura más baja posible, teóricamente. Y por esta propiedad es que Belsar puede congelar todo. Por supuesto, añadimos los elementos mágicos que se plantean en la serie y se convierte en una habilidad de hielo. Pero eso no es todo, Belsar puede utilizarla, por ejemplo, para que cualquier objeto que esté a punto de entrar en contacto con ella desacelere hasta dejar de moverse, haciéndola prácticamente invulnerable a los ataques físicos o que utilicen elementos físicos, a menos que su oponente sea de manera natural más fuerte que ella o posea una habilidad definitiva más fuerte que la de ella. Sabemos que en Tensura poseer una habilidad definitiva te hace invulnerable a otras habilidades no definitivas, pero dentro de estas también hay unas que son más fuertes que otras, y que la fuerza de una habilidad también depende de tu comprensión de la habilidad. Esta es la razón por la cual Rimuru es tan poderoso, porque Rafael y posteriormente Ciel saben utilizar sus habilidades definitivas a la perfección, y el por qué Belgrin temporalmente se hace más fuerte que Belsar es que Ciel implanta en ella el conocimiento para utilizar su habilidad definitiva de manera más eficiente. El dragón ardiente, por su parte, posee al Señor de la Calidad, Ragel, con la cual puede controlar la aceleración. Siendo una persona apasionada, comprometida, emotiva y entusiasta, a Belgrin le dominan sus pasiones, como la personalidad de Rudra, que la conmueve enormemente por su entrega y decisión, y los sentimientos que tiene por él, además del ferviente cariño que tiene por su hermano menor, Beldora. Recordamos que, cuando pelean, Belgrin piensa que Beldora está siendo controlado o engañado por Rimuru, y no solo para derrotarlo porque se haya entrometido en los planes de Rudra, sino porque quiere protegerlo y llevárselo consigo. Belgrin pelea utilizando todo recurso a su disposición, y cuando Rimuru devora a Beldora, controlado por el Dominion Regalia,
Belgrin piensa que el señor demonio simplemente lo devoró y esto provoca que pelee con aún mayor intensidad e intente rescatarlo. Más adelante, sabiendo que Belsart está siendo controlada o influenciada, decide pelear con ella y tratar de liberarla, siendo que de los tres hermanos Belgrind es la única que no tiene miedo ni reparos en comenzar una pelea con ellos, si piensa que es por su propio bien. En el plano de la física, la aceleración aumenta la velocidad de movimiento de las partículas, y esto provoca un aumento de temperatura. La diferencia más importante es que en los objetos en movimiento se presenta el fenómeno de la fricción, que es una fuerza de resistencia entre dos objetos o partículas. Si el objeto se mueve a gran velocidad, tendrá que desplazar a otras partículas en su camino, provocando un aumento en la temperatura, ocasionando cambios en el estado de la materia. Esta puede quemarse, sus enlaces pueden debilitarse, o el constante choque con otras partículas puede provocar que se vaya desgastando poco a poco, efectivamente aumentando su temperatura, y si alcanza la suficiente, terminará consumiéndose. Piensa en un meteorito que entra en la atmósfera como una gran roca, que al pasar por las diferentes capas de gases que rodean la Tierra irá aumentando su temperatura y se irá desgastando hasta convertirse en una muy pequeña piedrecilla o directamente en polvo. Esto, de hecho, es algo que sucede muy a menudo, y resulta en que no haya muchos casos donde meteoritos hayan causado gran daño en la superficie del planeta. Belgrin no está exenta de esto. Cuando utiliza la aceleración cardinal para acelerar su propio cuerpo y embestir a su rival, corre el riesgo de consumirse a sí misma por la fricción o terminar hecha pedazos con el choque. Nuevamente vemos aquí su naturaleza apasionada, que con tal de proteger a sus seres queridos o a sus ideales está dispuesta a poner su vida en peligro. Entonces, ¿quién ganaría una pelea? Esa pregunta nos remonta a una cuestión de la física que seguramente has escuchado antes. ¿Qué pasa cuando un objeto imparable choca con un cuerpo inamovible? Tenemos que entender que la desaceleración como tal no es un concepto físico, sino una palabra que sirve como complemento para entender que hablamos de una aceleración negativa, que hará que reduzca la velocidad en el tiempo, pero como tal sigue siendo una aceleración. De acuerdo con la segunda ley de Newton, un objeto inamovible es aquel que no tiene velocidad y no se puede acelerar. Si no se puede acelerar, su aceleración es cero, y como la aceleración es igual a la fuerza entre la masa, podemos deducir que ésta debería tener masa infinita. En el caso de un objeto imparable, este debería tener una velocidad indefinida con la particularidad de que no se puede desacelerar. Que sea imparable no significa que su velocidad sea infinita, solo significa que no se puede frenar. Es decir, también tiene una aceleración de cero y por lo tanto también tiene una masa infinita. Ahora, siguiendo la relatividad, el movimiento es un estado subjetivo que depende del observador. Si un objeto inmóvil ve acercarse a otro, entonces es el otro objeto el que se mueve, pero desde el punto de vista del otro observador, bien puede estar él mismo en reposo y ser todo el universo el que se mueva a su alrededor, siendo que se acerca también él, pero no por su propio movimiento. Entonces, de acuerdo con la relatividad, un objeto inamovible y uno imparable son exactamente iguales, y como ambos poseen una aceleración de cero, no pueden chocar, pasarían uno a través del otro. Pero quizá esto es irnos demasiado lejos. ¿Puede alguna de ellas alcanzar el estado de objeto inamovible u objeto imparable? Continuemos. Beldora es el dragón de la tormenta, pero su habilidad definitiva no es algo como Señor de las Tormentas o similar. Es, en un principio, rey de la investigación, Fausto. Fausto no es un demonio ni un ángel, es de hecho un personaje que bien puede ser ficticio o histórico. Es el protagonista de una historia alemana sobre un hombre inteligente que hace un pacto con el diablo a cambio de obtener todos los placeres terrenales. Esto puede ser una referencia directa a que Beldora hizo un pacto con Rimuru a cambio de su libertad, pero también al hecho de que Beldora es alguien extremadamente curioso e inteligente. Como académico, Fausto dejó de lado las enseñanzas teológicas para dedicarse por completo a la ciencia humana, la cual en su tiempo era un gran tabú, pero que finalmente le permite acceder a una comprensión del mundo físico más acertada.
Aquí vemos algo interesante. Veldora no posee una habilidad basada en ángeles o demonios, sino en un humano, tal como Fausto, que elige el conocimiento mundano por encima del divino, y que lo diferencia de sus hermanas que sí poseen habilidades tanto de la virtud como del pecado. Viéndolo más a detalle, la historia de Fausto en una de sus múltiples versiones habla de un hombre que, en concreto, hizo un pacto con Mefistófeles, a quien le vende su alma a cambio de vivir su vida en juventud hasta el día en que muera. Eso quiere decir que aunque su cuerpo no envejezca, su esperanza de vida no cambiará. Durante su vida serán testigos de cómo muchas personas tienen que pagar por la irresponsabilidad de Fausto, tal como Luminous, sus hermanas o el mismo Rimuru terminan por hacerse cargo de los desastres de Veldora, y que al final este muere por su avanzada edad. En la serie se le atribuyen dos características fundamentales: la manipulación de las probabilidades, que le permite alterar la realidad para que mientras un suceso sea posible, este pase, y la búsqueda de la verdad, que le da el conocimiento de todos los fenómenos físicos del mundo. Es después de que Veldora pasa mucho tiempo al lado de Rimuru, aprendiendo directamente de él y de Rafael, y también después de pelear con su hermana, que madura como persona y deja de lado su ilusión de libertad y comienza a tomar responsabilidad de sí mismo y sus acciones, provocando un cambio fundamental en su habilidad definitiva, la cual se convierte en Dios del Caos, Nyarlathotep. Muy acorde con su versión anterior, esta no obedece un canon celestial o divino, sino de una obra literaria de la era moderna, uno de los seres antiguos del universo Lovecraftiano, como tal Nyarlathotep. Es de hecho el más humano de estos seres, en el sentido de que actúa más allá de un principio fundamental como la destrucción que hace Azathoth o la reproducción sin fin de Shub-Niggurath. Nyarlathotep hace cosas terribles y atormenta a los humanos y a otros seres por igual, ya sea para cumplir con alguno de sus objetivos o simplemente por diversión, y para esto toma muchas formas y se presenta en muchos medios. Pero su principal característica en relación con la serie es que Nyarlathotep sirve directamente a Azathoth, y sabemos que Azathoth es la habilidad definitiva de Rimuru. Por lo tanto, podemos deducir que Veldora ha elegido a Rimuru por encima de sus hermanas, lo cual no es particularmente malo, pero nos enseña que de hecho encontró en él al hermano que añoraba. Y a todo esto, ¿las habilidades de Veldora tienen algo que ver con la física? Sí. La teoría del caos es la rama que estudia el comportamiento de los sistemas no lineales, que son sensibles a pequeñas variaciones en sus condiciones iniciales, a diferencia de la aceleración que representa un sistema lineal. En el sistema caótico, esas pequeñas diferencias pueden provocar un resultado final casi imposible de predecir, como el llamado efecto mariposa, donde algo que sucedió hace mucho tiempo tiene una gran repercusión en el presente, pero si ese algo llegara a cambiar, aunque sea un poco, el presente cambiará de una manera inimaginable. Un ejemplo de sistema caótico sería el clima. Por lo tanto, el título del Dragón de la Tormenta puede ser la manera en la que es más fácil explicar la verdadera naturaleza de Veldora, el caos. En ese caso, el verdadero nombre de Veldora sería el Dragón del Caos. ¿Recuerdan que Rimuru llegó a ser conocido como Señor Demonio, Creador del Caos? Puede ser que esto haga referencia a que Rimuru ayudó a Veldora a alcanzar la madurez y su verdadera naturaleza como dragón. Con Nyarlathotep, Veldora adquiere una habilidad muy especial, la paradoja fértil, que le permite controlar la entropía de un sistema. La entropía es, por decirlo de algún modo, la probabilidad de que un sistema tenga cierto estado y que siga cumpliendo sus condiciones de equilibrio energético. Es decir, el estado actual de un sistema energético llegó ahí gracias a una infinidad de microestados, donde tiende a ocurrir el más probable de ellos, como un vaso de hielos. Con el paso del tiempo, los hielos se van a derretir y se convertirán en agua. La transferencia de calor al pasar del tiempo provoca un cambio en el estado de la materia, pero si el sistema se aislara dentro de un espacio controlado, la energía sigue siendo la misma al sumar todos sus elementos. En algún momento el vaso se enfría porque le cede calor a los hielos, y estos se derriten en consecuencia, pero sin intervención externa no será posible que el agua simplemente ceda calor al vaso hasta congelarse de nuevo. Sería necesario que alguien intervenga en el sistema para que cambie su comportamiento. Bueno,
Veldora puede tomar cualquier sistema y transformarlo en cualquiera de sus posibles estados. Siempre y cuando el sistema siga en equilibrio, Veldora lo puede poner en ese estado. Fue así que convirtió a Dagroel y toda su energía en nutrientes para la Tierra, restaurando la región de los gigantes y de Luberius. Es decir, que la fuerza de vida de Dagroel era el equivalente a la energía suficiente para crear 2 naciones con suelos fértiles. Claro que aquí ya se involucran conceptos de la magia del mundo de Tensura, pero podemos ver claramente que Veldora es un ser temible. Más adelante nos encontramos con que Belsart evoluciona a Gabriel en Dios del Hielo, Cthulhu, y Belgrint evoluciona a Ragel en Dios del Fuego, Katuga. Y también podemos ver la madurez de ambas, al haber dejado de lado también el concepto de la divinidad para concentrarse en la realidad, el carácter humano y su propio ser. Si metemos a la ecuación sobre quién ganaría, si Belgrint, Belsart o Veldora, tomando en cuenta que tanto Belgrint como Belsart siguen fenómenos lineales, la paradoja fértil le permitiría a Veldora controlar el sistema. Una Belgrint acelerando hasta el infinito contra una Belsart desacelerando con tendencia al cero absoluto. Bien puede ser convertidas en 2 objetos con la misma aceleración. Si el vector de aceleración de Belgrint y Belsart es el mismo pero con una magnitud contraria, la aceleración será igual a 0 y podremos hablar de un objeto imparable contra una fuerza inamovible, que como ya vimos no pueden chocar. Si somos filosóficos, Veldora es el catalizador de la relación de sus hermanas. Como tal, es gracias a él que sus hermanas pueden ser tratadas como iguales, pero si él se pusiera del lado de cualquiera de ellas, esta sería la ganadora. Pero en ningún caso Veldora sería el ganador. Ahora, tomando en cuenta el resto de sus habilidades, recordemos que Belsart posee otra habilidad definitiva, Rey de la Envidia Leviatán. Ya que ella posee una habilidad de la serie Lovecraft, el resto de sus habilidades tienen cierta influencia con seres con habilidades de la serie Lovecraft, y si logra degradar, aunque sea un poco, las habilidades de Belgrint y Veldora, ella sería la ganadora. En conclusión, el dragón verdadero de los originales más fuerte es Belsart. Finalmente, los dragones verdaderos son una familia que muy a su manera demuestran el increíble amor que tenían por su hermano y que tienen el uno por el otro, y no hay duda de que son de los seres más poderosos del mundo de Tensura, y por fortuna, cada uno de ellos logra permanecer al lado de la persona que eligió, Gi Crimson, Rudra y Rimuru respectivamente. No cabe duda que Tensura es una serie mucho más profunda de lo que parece, o que su fandom es mucho más clavado de lo que debería. Pero como esta, hay 1000 curiosidades que explorar en este gran universo. ¿Quieres saber más? ¿Quieres compartirnos tus teorías? Te espero en la caja de comentarios. Si el video te gustó, regálame tu like y tu suscripción al canal, activa la campanita para saber cuando publico nuevo contenido, o regálame un comentario para el algoritmo. Si deseas apoyar aún más, únete al canal en el rango de Señor Demonio. También te invito a nuestra comunidad en Discord Federación Jura Tempest y a mantenernos en contacto a través de mis redes sociales. Todos los links están en la descripción. Muchas gracias y hasta la próxima.